¿Qué harías si vieras a un hombre humillado, sin un céntimo para pagar un café en un día lluvioso? ¿Lo ignorarías como todos los demás? Nuestra historia de hoy comienza con una simple taza de café, un acto de bondad que parecía insignificante. Pero la camarera que lo ofreció no tenía idea de que ese gesto estaba a punto de desatar una cadena de eventos que cambiaría su vida para siempre. Porque el hombre al que ayudó guardaba un secreto tan grande que podría destruir mundos o construirlos de nuevo. Prepárate para descubrir qué sucede cuando una elección hecha desde el corazón se encuentra con un destino completamente inesperado. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia. Y deja un comentario contando tu historia. Nos encanta narrar las historias que la gente nos cuenta. Una amable camarera pagó el café de un anciano, sin saber que era un multimillonario en busca de su futura esposa. La cafetería del centro bullía con la actividad matutina, mientras la lluvia golpeaba contra los grandes ventanales, desdibujando el paisaje urbano más allá. El rico aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor del pavimento empapado por la lluvia, creando un ambiente reconfortante para los clientes que buscaban refugio del clima sombrío. En medio del traqueteo de las tazas y el murmullo de las conversaciones, la puerta se abrió, permitiendo que una ráfaga de aire frío entrara en la cafetería. Un hombre de unos 50 años entró. Su abrigo raído goteaba por la lluvia y sus zapatos gastados dejaban débiles huellas en el suelo pulido. Su cabello canoso estaba húmedo, pegado a su frente, y sus ojos mostraban un cansancio que hablaba de dificultades soportadas. Se acercó al mostrador con vacilación, su mirada recorriendo el menú antes de posarse en el joven barista detrás de la caja registradora. Con una voz apenas por encima de un susurro, pidió un simple café solo. Mientras el barista registraba el pedido, el hombre se metió las manos en los bolsillos. Sus movimientos se volvieron cada vez más frenéticos mientras buscaba su cartera. Su rostro palideció y tragó saliva antes de hablar, su voz teñida de vergüenza. Lo siento, tartamudeó. Debo haber dejado mi cartera en casa. Si no hay problema, ¿podría sentarme aquí un rato hasta que pare la lluvia? El barista, un joven de mandíbula afilada y lengua aún más afilada, se cruzó de brazos y sonrió con desdén. «Mire, amigo», dijo en voz alta, atrayendo la atención de los clientes cercanos. «Esto no es un refugio. No damos cosas gratis a la gente que no puede pagar. Si no tiene dinero, no puede quedarse». Las mejillas del hombre se sonrojaron profundamente mientras daba un paso atrás, sus ojos clavados en el suelo. «No estaba pidiendo una bebida gratis», murmuró. «Solo un lugar para resguardarme un poco». Una risa sarcástica surgió de una mesa cercana, donde un grupo de clientes bien vestidos observaba la escena. «Imagínate», se burló uno de ellos, «entrar a una cafetería sin un céntimo y esperar que te sirvan». «Algunas personas no tienen vergüenza», intervino otro, su voz goteando desdén. «Los tiempos deben ser difíciles y los mendigos ahora aspiran a ser conocedores de café». Los hombros del hombre se encorvaron mientras se giraba hacia la puerta, el peso de la humillación oprimiéndolo fuertemente. Desde el otro lado de la sala, Sofía, una camarera de 29 años con cabello castaño recogido en una coleta suelta, observaba el intercambio. Sus ojos avellana, generalmente cálidos y acogedores, ahora ardían de indignación. Equilibrando una bandeja cargada de tazas y platos vacíos, se abrió paso a través de la concurrida cafetería hacia el mostrador. Dejando la bandeja con un ruido decidido, metió la mano en el bolsillo de su modesto uniforme y sacó un billete de $5, colocándolo firmemente en el mostrador. «Con esto es suficiente», dijo. Su voz, firme y clara,
cortando los murmullos que habían comenzado a extenderse. La sonrisa del barista vaciló mientras la miraba. «Sofía, ¿qué estás haciendo?», se burló. «No tienes que pagarle a este tipo. No puedes simplemente entrar aquí y esperar limosnas». La mirada de Sofía recorrió a los clientes reunidos, su expresión inquebrantable. «Le cubro el café», afirmó. «No por lástima, sino porque sé lo que es ser juzgado por no tener suficiente». Una risa burlona estalló desde la esquina de la sala. «¡Qué noble!», se mofó un hombre. «Una camarera haciéndose la heroína. Tal vez esperas una propina de él más tarde». Sofía se giró para enfrentar a la sala, su postura erguida y su voz resonando con convicción. «La bondad no es una transacción», declaró. «No nos disminuye mostrar compasión, pero menospreciar a los demás revela la verdadera pequeñez». La cafetería se quedó en silencio. La corriente subterránea de burla anterior, reemplazada por una palpable sensación de introspección. Sofía se volvió hacia el hombre, ofreciéndole una sonrisa amable. «Por favor, tome asiento», lo invitó. «Le llevaré su café en un momento. No deje que las duras palabras de los demás definan su valor». El hombre la miró, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Asintió agradecido y encontró un asiento junto a la ventana, donde la lluvia seguía cayendo por el cristal. Mientras Sofía preparaba su café, la atmósfera en la cafetería cambió sutilmente. Los clientes evitaban mirarla a los ojos, su diversión anterior ahora reemplazada por una contemplación contenida. En ese momento, Sofía, a pesar de sus modestos medios y el desprecio de los demás, se erigió como un faro de dignidad y empatía, y el hombre, una vez considerado indigno por quienes lo rodeaban, encontró consuelo en el simple acto de ser visto y valorado. El momento en la cafetería todavía resonaba en la mente de Sofía mientras limpiaba la última mesa de su turno. Nadie le había hablado directamente desde entonces, pero las miradas, los susurros y el silencio flotaban en el aire como humo. A la mañana siguiente, su gerente, Héctor, la llamó a la oficina. La pequeña habitación olía a café quemado y lejía. «Cierra la puerta», dijo él. Sofía obedeció. Héctor se cruzó de brazos. «Esto es un negocio, Sofía, no tu proyecto de caridad». Ella se mantuvo en silencio. «No puedes decidir quién recibe cosas gratis», continuó. «Si quieres jugar a la Madre Teresa, hazlo fuera de tu horario laboral». «Yo lo pagué», dijo ella con calma. «Ese no es el punto», espetó él. «Avergonzaste a tu compañero de trabajo e incomodaste a los clientes». Sofía lo miró a los ojos. «No, él se avergonzó a sí mismo». «No me pongas a prueba», dijo Héctor bruscamente. «Estás aquí para servir, no para sermonear». Un silencio. «¿Puedo irme?», preguntó ella. «Sal y recuerda cuál es tu lugar». De vuelta en la cocina, Laura y Pablo estaban junto al fregadero. Se callaron cuando ella entró. Mientras pasaba, Laura murmuró lo suficientemente alto. «Debe ser agradable actuar de noble cuando todavía compartes el alquiler con tu hermana menor». Pablo se rió entre dientes. «Seguro pensó que el tipo era un millonario secreto». Sofía no dijo nada. Cogió su abrigo, firmó su salida y salió a la llovizna. El aire olía a pavimento mojado y humo de la ciudad. No se apresuró. El apartamento que compartía con Clara era estrecho, un dormitorio con pintura descascarada y una ventana con corrientes de aire. Clara yacía acurrucada en el sofá, temblando, bajo una manta. «Hola», susurró Sofía acariciando la frente de su hermana. «Llegas tarde», murmuró Clara. Sofía sonrió. Me atrapó la lluvia. Recalentó unas gachas viejas, añadió una pizca de sal y se las entregó a su hermana. Luego revisó su cartera. $3, una ficha de metro, una foto descolorida de su madre. Miró el dinero, lo dobló lentamente y lo volvió a guardar, sin arrepentimiento, ni por el café, ni por nada. Después de que Clara se durmiera,
Sofía se sentó junto a la ventana, viendo la lluvia caer por el cristal. Su reflejo la miraba, cansado, pálido, pero con una fuerza silenciosa que aún brillaba por debajo. Sus pensamientos se deslizaron hacia años atrás, 15 tal vez, cuando su madre se desplomó en un mercado callejero. La gente había pasado sin detenerse, todos menos una anciana con una falda remendada. Se había arrodillado a su lado, ofreciéndoles agua y envolviendo un chal alrededor de los hombros de Sofía. Sofía nunca supo su nombre, pero recordaba su bondad. Ese momento se convirtió en una promesa. Así que cuando vio a ese hombre en la cafetería, mojado, avergonzado e invisible, no hubo decisión que tomar. Hizo lo que había que hacer. El juicio no importaba. Ella importaba esa noche. Antes de apagar la luz, susurró en la oscuridad solo para sí misma. Prefiero ser ridiculizada por hacer lo correcto que elogiada por permanecer en silencio. Y en ese pequeño apartamento, sin nada que le sobrara más que su propia dignidad, Sofía sintió algo raro, paz. Habían pasado 4 días desde el incidente, 4 largos turnos llenos de susurros a medias y miradas que se prolongaban un poco más de lo debido. Sofía había aprendido a vivir siendo invisible, pero ahora era visible por algo que no había pedido. Y las miradas se sentían más pesadas que el silencio jamás lo había hecho. Esa mañana, la cafetería zumbaba como de costumbre, tazas tintineando, vapor silbando, conversaciones ociosas. Sofía se movía de mesa en mesa, limpiando migas, apilando platos, ofreciendo sonrisas educadas. Entonces sonó la campanilla de la puerta. No levantó la vista de inmediato, pero algo cambió. El aire se calmó y la curiosidad la atrajo. Miró hacia la puerta. ¿Te está gustando esta historia? No te olvides de darle like y suscribirte al canal y deja un comentario con la ciudad donde estás y la hora en que estás escuchando. Un hombre alto entró, vestido con un traje de carbón y una bufanda de seda. Su cabello canoso cuidadosamente peinado. Sus zapatos, pulidos, golpeaban ligeramente el suelo. Parecía un hombre que pertenecía a una torre de cristal, no a esta modesta cafetería. Pero había algo inconfundible en sus ojos. Sofía se congeló. No fue al mostrador. Caminó hacia la mesa junto a la ventana, el mismo asiento donde un hombre empapado y humillado se había sentado una vez, y lo tomó sin decir una palabra. Sofía apretó el paño en su mano. Su corazón latía con fuerza. Se acercó con un menú, sin saber si actuar como si no lo conociera o decir la verdad en voz alta. Antes de que pudiera decir algo, él levantó la vista. No estoy aquí para pedir. Ella hizo una pausa. Solo tengo una pregunta, dijo él. ¿Por qué me ayudaste? Sofía parpadeó. Yo simplemente no podía ver cómo sucedía. No me conocías, no tenías nada que ganar. Ella dudó. No parecías alguien pidiendo limosna. Parecías alguien a quien estaban haciendo sentir pequeño. Y conozco ese sentimiento. Se sentó frente a él, dejando el menú a un lado. Cuando tenía 17 años, dijo, mi madre se desplomó en un mercado. Nadie ayudó. Caminaron a su alrededor como si fuera un problema, excepto una mujer, una anciana con apenas nada ella misma. Se quedó y prometí que sería como ella si alguna vez tuviera la oportunidad. Él no interrumpió, solo escuchó. Ese día, dijo suavemente, recordé esa promesa. Pasaron unos segundos de silencio. Luego preguntó, ¿lees? Sofía parpadeó. ¿Libros? Él asintió. Solía hacerlo, no mucho últimamente. Me gustaban las historias, sobre gente común haciendo cosas valientes. Él sonrió levemente. Buena elección. Comenzaron a hablar de libros, ciudades, música, Vivaldi, Mozart. ¿Por qué la gente se vuelve cruel cuando se siente impotente? Mencionó autores que Sofía nunca había leído y ella no fingió conocerlos. Respondió con curiosidad, no con pretensión. Pasaron los minutos, luego más.
El ruido de la cafetería se desvaneció en un murmullo de fondo. En un momento, Sofía se rió. Realmente se rió por primera vez en días. «No, eres lo que esperaba», dijo ella. Él levantó una ceja. «¿Qué esperabas?» Ella se encogió de hombros. Alguien que solo quería dar las gracias y desaparecer. Él bajó la mirada. Luego la encontró de nuevo con sus ojos. «He tenido riqueza durante mucho tiempo», dijo, «pero muy pocas personas me han hecho sentir humano de nuevo ese día. Tú lo hiciste». Sofía no respondió. No necesitaba hacerlo. En ese momento solo eran dos personas. No una camarera y un multimillonario, no un extraño y una salvadora, solo dos almas finalmente vistas, y ninguno de los dos lo olvidaría. Fue exactamente una semana después de su segundo encuentro cuando Sofía recibió el sobre. No había dirección de remitente ni nombre de remitente, solo una pesada tarjeta de marfil en el interior, grabada con letras doradas, y el inconfundible logotipo del Hotel Metropolitano. Un hotel de 5 estrellas en el corazón de la ciudad, más conocido por alojar a jefes de Estado que a camareras de cafeterías modestas. Su nombre estaba impreso claramente en la parte superior: Sofía R. Vargas, invitada de Ricardo A. Montes. Lo miró durante mucho tiempo, la luz de la tarde atrapando el sello dorado como un secreto. La estaba desafiando a abrirlo. Casi no fue. Pero la curiosidad mezclada con una extraña opresión en el pecho la llevó al vestíbulo del hotel 3 días después, vestida con su única blusa bonita, zapatos prestados de su compañera de piso y su cabello recogido con manos temblorosas. Cuando atravesó las puertas giratorias, sintió como si entrara en otro mundo: suelos de mármol pulido, candelabros goteando luz, gente que caminaba con un derecho silencioso. Se acercó a la recepción, su voz apenas firme. «Sofía Vargas, creo que tengo una reunión». El conserje asintió sin sorpresa y la dirigió a un salón privado en el piso 21. «El señor Montes se unirá a usted en breve». «Señor Montes». Subió en el ascensor en silencio, su corazón latiendo con fuerza. El salón era tranquilo, opulento, con profundos sillones de cuero, jazz suave zumbando desde altavoces invisibles y una vista que dominaba el horizonte como un salón del trono en el cielo. Se quedó junto a la ventana, sin saber si pertenecía a algún lugar cerca de este tipo de mundo, hasta que la puerta detrás de ella se abrió. Se giró. Ricardo, pero no el hombre de la cafetería, ni siquiera la figura trajeada de días atrás. Este Ricardo llevaba la presencia como un traje a medida, flanqueado por 2 asistentes que se quedaron brevemente en... La puerta entró con el tipo de autoridad que no exigía atención, simplemente era. «Sofía», dijo, su voz suave y baja. «Gracias por venir». Ella intentó sonreír, pero se le quebró la voz. «Esto no es exactamente una cafetería». Él señaló la mesa puesta cerca de la ventana, ya preparada con té, fruta y un espresso intacto. «Por favor», dijo, «siéntate». Ella obedeció, todavía sin saber si estaba siendo honrada o inspeccionada. Él se sentó frente a ella, cruzando las manos. «Quería decírtelo en persona», comenzó, «porque cualquier cosa menos se sentiría deshonesta». Ella esperó. «Mi nombre», dijo, «es Ricardo A. Montes. Soy el fundador del Grupo Montes Internacional. Operamos en 12 países, principalmente en infraestructura e inversión de impacto social». Sofía parpadeó, abrió la boca, pero no dijo nada. «No pretendía ser otra persona», añadió rápidamente. «Pero esa mañana en la cafetería me vestí de forma modesta. Sí, no traje mi cartera a propósito. Necesitaba saber qué vería la gente cuando no hubiera nada que ganar». Sofía miró el té frente a ella como si pudiera ofrecerle claridad. ¿Te está gustando esta historia? No te olvides de darle like y suscribirte al canal, y deja un comentario con la ciudad donde estás y la hora en que estás escuchando. Mi esposa falleció hace 15 años,
continuó, su voz más baja ahora. Cáncer repentino. Nunca tuvimos hijos. Después de su muerte, dejé de confiar en la gente, dejé de creer que la bondad era real. Comencé a viajar de forma anónima, visitando ciudades, pueblos, no solo para ver el mundo, sino para ver quién todavía vivía con corazón en él. La miró directamente. Ese día encontré a alguien. La garganta de Sofía se apretó. No sabía si sentirse honrada u horrorizada. ¿Me tendiste una trampa?, preguntó, su voz temblando ligeramente. No, dijo él suavemente. No me acerqué a ti. No pedí nada. Simplemente observé. Y tú elegiste. Ella negó con la cabeza lentamente. No sé si sentirme agradecida o manipulada. Él asintió. Entiendo eso. Lo entiendo. Sofía se levantó bruscamente, su silla raspando suavemente contra la alfombra. ¿Y ahora qué?, preguntó. Me dices que pasé tu pequeña prueba de moralidad, ¿y luego qué? ¿Me escribes un cheque? ¿Me ofreces un trabajo? ¿Un coche? Ricardo no se inmutó. No te ofrezco nada a menos que elijas escucharme. El aliento de Sofía era tembloroso. Sus emociones una tormenta de contradicción, conmoción, ofensa, curiosidad, asombro. Él también se levantó, caminó hacia la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda. No te estaba poniendo a prueba, Sofía, dijo de nuevo. Estaba buscando algo que pensé que el mundo había perdido, y tal vez a alguien que me recordara lo que significaba ser visto. No como un multimillonario, no como una carga, solo como un hombre. Ella lo observó en silencio. No quiero comprar tu gratitud, añadió, pero me gustaría saber, ¿tomarías un café conmigo de nuevo? Sin expectativas, sin pretensiones. Sofía lo miró, no al traje a medida, al salón de lujo, al horizonte, sino a sus ojos, los mismos ojos que habían mirado hacia abajo, húmedos de vergüenza, agarrando un abrigo andrajoso y pidiendo quedarse a secar. El hombre frente a ella era el mismo hombre de la cafetería, y de alguna manera eso importaba más que cualquier otra cosa. Dejó escapar un lento aliento. No sé qué es esto, dijo suavemente, o qué crees que podría ser, pero sé quién soy. Ricardo se volvió hacia ella, algo tácito en su expresión. ¿Quién es esa?, preguntó. Ella sonrió. Pequeña, silenciosa, honesta. Alguien que no lo hizo para ser notada y alguien que no tiene miedo de marcharse si esto resulta ser solo eso. Él asintió. Las comisuras de sus labios se levantaron. Eso es lo que te hace diferente. Y por primera vez, Sofía se dio cuenta de que esto no era una prueba, era una invitación, no a la riqueza, sino a algo mucho más raro. Ser vista y ser recordada, no por a quien impresionas, sino por quien eliges ser cuando nadie está mirando. Sofía no esperaba volver a saber de Ricardo. Pensó que tal vez su última conversación en el hotel había sido el final de algo extraño, surrealista, un momento fuera de su vida normal, una ventana a través de la cual había mirado, pero que nunca se le permitiría cruzar. Pero a la tarde siguiente llegó otro sobre, esta vez sin grabados dorados, solo su nombre escrito con una cuidadosa caligrafía. Dentro había una nota corta escrita con la misma mano firme. Sofía, viajo a Santiago la próxima semana. Lo visito todos los años. Es más tranquilo allí, pacífico. Me gustaría que vinieras, no por negocios, no por formalidad, solo compañía, solo conversación, sin expectativas, solo una invitación sincera. Ricardo. Había un billete de tren de ida y vuelta metido dentro. Lo sostuvo en su mano durante mucho tiempo. Más tarde esa noche, en la estrecha cocina de su pequeño apartamento, Sofía miraba el arroz hirviendo en la estufa mientras su hermana menor, Clara, se sentaba abrigada en el sofá, tosiendo suavemente entre sorbos de té. «Estás callada», dijo Clara. Sofía sonrió débilmente. «Eso es raro, ¿eh?» Clara inclinó la cabeza. «¿Estás pensando en él?»
Sofía asintió. Le contó a Clara todo sobre la invitación, el billete, la forma en que la hacía sentir como si se hubiera abierto una puerta, una en la que no se había atrevido a llamar antes. No estoy segura de pertenecer a su mundo, dijo. ¿Y si me avergüenzo? ¿Y si cambia la forma en que me veo a mí misma? ¿O la forma en que él me ve a mí? Clara la estudió por un momento. Luego dijo algo que Sofía nunca olvidó. Has pasado toda tu vida haciendo espacio para los demás. Tal vez es hora de que veas cómo es el espacio cuando alguien lo hace para ti. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se quedó despierta escuchando la lluvia golpear el cristal de la ventana, el sonido de los autobuses de la ciudad zumbando abajo, el suave tic-tac del viejo reloj en la pared. Pensó en la cafetería, en la forma en que la gente se había reído, burlado, juzgado. Pensó en los ojos de Ricardo, humildes, inquisitivos, humanos, y pensó en su madre, que solía decir: no esperes a que la vida venga a buscarte. A veces tienes que ir a buscarla tú misma. Al amanecer, su decisión estaba tomada. Hizo una maleta ligera, un solo bolso, un diario gastado, 2 mudas de ropa y el libro que había estado demasiado cansada para terminar durante meses. Le dejó a Clara una nota en la nevera con dinero para la compra y un abrazo que duró más de lo habitual. En la estación de tren se paró en el andén con el corazón atrapado en algún lugar, entre la vacilación y la esperanza. Cuando el tren entró y las puertas se abrieron con un suave siseo, dio un paso adelante, no hacia el lujo, no hacia una fantasía, sino hacia lo desconocido. Ricardo la esperaba en el vagón, sin guardaespaldas, sin fanfarria, solo él, sentado junto a la ventana, un libro en su regazo y 2 cafés en la mesa. Levantó la vista cuando ella entró y sonrió. No la sonrisa practicada de un hombre acostumbrado a ser servido, sino algo más cálido, algo real. No pensé que vendrías, dijo. Sofía se sentó frente a él, colocando su bolso suavemente a sus pies. Yo tampoco pensé que lo haría, respondió, pero luego recordé. El mundo no cambia a menos que entres en él, asintió él pensativamente. No estoy ofreciendo nada, dijo, ni promesas, ni caminos pavimentados en oro. Solo pensé que tal vez es hora de que deje de caminar solo. Sofía miró por la ventana, mientras la ciudad comenzaba a desdibujarse, los edificios dando paso a los árboles, el ritmo del tren instalándose en su pecho como un latido. Se volvió hacia él. Quizás, dijo, ambos necesitábamos a alguien que nos recordara que todavía se nos permite elegir algo diferente. Y con eso, el tren los llevó hacia adelante, 2 viajeros improbables unidos no por el destino, sino por la elección. Sofía no sabía a dónde conduciría el viaje, pero por primera vez en su vida no tenía miedo de la respuesta porque no corría hacia el escape, la riqueza o la fantasía. Estaba caminando hacia algo honesto, y eso, se dio cuenta, era suficiente. Los días que siguieron fueron diferentes a todo lo que Sofía había conocido. Ni hoteles de 5 estrellas, ni yates, ni brunchs con champán. En cambio, se encontró despertando en pueblos tranquilos y ciudades polvorientas, en modestas casas de huéspedes y centros comunitarios, viajando en la parte trasera del viejo todoterreno de Ricardo con las ventanillas bajadas y el viento jugando en su cabello. No vivía como el multimillonario que el mundo creía que era. Visitaron orfanatos en las afueras de pequeñas ciudades, donde los niños corrían a los brazos de Ricardo gritando su nombre. No porque les diera juguetes, sino porque recordaba cumpleaños, libros favoritos, bromas internas. Fueron a refugios para adictos en recuperación, donde Ricardo hablaba poco, pero escuchaba profundamente. Se sentaron en los porches de casas a medio construir, con manos que él había financiado pero nunca nombrado, comiendo sopa hecha por personas que no tenían idea de que el hombre frente a ellas era dueño de la mitad del horizonte. Sofía observaba todo esto con silenciosa admiración.
Nunca se anunciaba, nunca buscaba elogios. Le preguntó una vez mientras clasificaban cajas en un banco de alimentos comunitario en Mendoza: ¿por qué no le dices a la gente quién eres? Él se encogió de hombros. Porque dejarían de hablarme como si fuera humano. Donde quiera que iban, ella veía lo mismo. Sus ojos buscando no gratitud, sino conexión. Y más de una vez vio su propio reflejo en una ventana y se dio cuenta de que estaba sonriendo de una manera que no lo había hecho en años. Una noche, en una cabaña enclavada cerca del borde de un bosque en la Patagonia, se sentaron en el porche mientras los grillos cantaban y el aire estaba cargado del aroma a pino. La única luz provenía de una sola linterna sobre la mesa de madera entre ellos. Ricardo había preparado té de manzanilla. Sofía se acurrucó en una manta de lana observando el vapor subir de su taza. No habían hablado en un rato, pero no era un silencio nacido de la incomodidad. Era el tipo de silencio que se sentía como respirar juntos. Finalmente, Ricardo se reclinó en su silla, mirando hacia la oscuridad. «He tenido gente que me ofrece de todo», dijo. «Compañía, consuelo, incluso amor». Hizo una pausa. Luego se volvió hacia ella, con la voz más baja. «Pero no necesito a alguien que me ame. Necesito a alguien que entienda por qué amo las cosas que amo. Alguien que no necesite ser deslumbrado, solo estar presente». Sofía no respondió de inmediato. Dejó que las palabras se asentaran entre ellos, pesadas y delicadas. Luego lo miró, sus ojos reflejando tanto la luz de la linterna como algo más profundo. «No sé si soy esa persona», dijo honestamente. «No sé si entiendo todas las razones por las que eres quien eres». Tomó aire. «Pero sí sé esto. Nunca me he sentido más yo misma que cuando estoy contigo». Ricardo no sonrió. No parecía triunfante. Simplemente parecía en paz, como si acabara de escuchar la respuesta que no sabía que había estado esperando. No se tomaron de las manos. No se inclinaron para nada más. Porque lo que compartían no era sobre proximidad, era sobre reconocimiento, sobre dos personas con generaciones de diferencia, moldeadas por vidas muy diferentes, encontrando una resonancia silenciosa en el espacio entre sus cicatrices. Más tarde esa noche, Sofía se sentó junto a la ventana de la cabaña, escribiendo en su diario. Sus pensamientos venían en medias frases y palabras sueltas. Silencio, encontrada, vista. Cerró el libro, lo metió debajo de la almohada y susurró en la quietud. «No vine buscando amor, pero quizás me topé con algo más valiente. Afuera, las estrellas parpadeaban sobre ellos como testigos silenciosos de una historia que aún se desarrollaba. Una no de fantasía o destino, sino de dos almas que una vez creyeron que estaban solas, hasta que dejaron de estarlo. 3 meses, 3 meses de mañanas tranquilas y conversaciones sin prisa, de escuchar más que hablar, de ver el mundo no desde ventanas de áticos, sino desde escalinatas a nivel de calle y salones comunitarios abarrotados. Sofía había cambiado, pero no de la manera que la mayoría de la gente podría esperar. No era más rica. No se vestía diferente, sus zapatos todavía estaban gastados en los bordes, sus diarios todavía llenos de pensamientos garabateados y esquinas dobladas, pero su espíritu se había transformado. Caminaba más erguida, hablaba más despacio, ya no sentía la necesidad de explicar su valía a nadie. Ricardo también lo notó. Acababan de regresar de una visita a un refugio para mujeres en Rosario, cuando él le pidió hablar con ella en privado. Se sentaron en la terraza de la azotea de una iglesia convertida que estaban financiando, el horizonte brillando detrás de ellos. Le entregó una simple carpeta, sin cinta, sin ceremonia. Dentro estaban los documentos legales para establecer una fundación a su nombre, el Fondo de Oportunidades Sofía Vargas. Ella levantó la vista lentamente. «Quiero dejar algo atrás», dijo él, «pero no a mi nombre.
Ya he hecho suficiente de eso. Quiero que la próxima chica, la que sirve mesas, cuida de su hermana pensando que nadie la ve. Quiero que sepa que alguien sí la vio. Sofía no dijo nada. Todavía no. Ricardo continuó. No tienes que dirigirla, ni siquiera tienes que involucrarte, pero existirá porque tú lo hiciste, porque una persona eligió ver a alguien, no por lo que tenía, sino por quién era. Sofía colocó la carpeta sobre la mesa suavemente, sus dedos descansando en el borde de la cubierta. No sé qué decir, susurró. Ricardo sonrió. No tienes que decir nada. Pero ella sí lo hizo. Tomó un largo aliento, firme y seguro. Me siento honrada, dijo, más de lo que puedo expresar. Pero si no te importa, me gustaría intentar algo más. Él asintió, animándola. Quiero construir algo por mi cuenta, dijo. No necesita llevar mi nombre ni el tuyo. Quiero empezar desde cero, no porque no valore lo que me ofreces, sino porque alguien una vez creyó en mí lo suficiente como para dejarme creer en mí misma. Su voz no vaciló. Y quiero ofrecer esa misma creencia a otros, no a través del dinero, sino a través de la presencia, de la escucha, de estar allí cuando nadie más aparece. Ricardo guardó silencio por un momento. Luego sonrió, no con sorpresa, sino con el orgullo silencioso y radiante de alguien que había sabido todo el tiempo que este día llegaría. Ya lo has hecho, dijo. Sofía lo miró, al hombre que una vez se sentó temblando en una cafetería, ridiculizado y despedido, solo para convertirse en su espejo, su mentor, su amigo. No había etiqueta para lo que eran. No amantes, no socios, no exactamente familia, sino algo más duradero, una especie de reconocimiento del alma, una verdad compartida que no requería definición. Él extendió la mano sobre la mesa y apretó suavemente la de ella. No importa lo que hagas, dijo en voz baja. Siempre estaré en tu esquina. Ella asintió, con los ojos brillantes, y en ese momento no se necesitó decir nada más. Su historia nunca había sido sobre grandes declaraciones. Se construyó sobre elecciones silenciosas, creencia paciente y el coraje de dejarse ir mutuamente, no por pérdida, sino por confianza. Se sentaron allí hasta que el sol se ocultó bajo el horizonte, proyectando largas sombras doradas sobre la ciudad. Habían llegado a ver, no solo como un lugar, sino como una promesa de que la bondad, una vez ofrecida sin condiciones, siempre encontraría su camino de regreso, y que a veces la forma más verdadera de amor es dejar que alguien camine su propio camino, sabiendo que lleva un pedazo de ti con cada paso. La lluvia había regresado, suave, constante, mientras las últimas letras se presionaban en la ventana de la cafetería. La primera taza. Sofía estaba al otro lado de la calle con un paraguas en la mano, viendo cómo su visión se hacía realidad. Esto no era solo una cafetería, era la cafetería, aquella donde todo comenzó, donde un hombre una vez estuvo empapado, avergonzado por olvidar su cartera, donde ella, una camarera con poco que dar, había ofrecido un billete de $5 y sin saberlo había reescrito su vida. Ahora el espacio era suyo, pero más importante, pertenecía a todos. Lo había reconstruido desde cero, pintado las paredes, restaurado los suelos, reemplazado las luces, con la ayuda de voluntarios, pequeños donantes y el estímulo silencioso de alguien que nunca pidió reconocimiento. Grabado bajo el logo de cristal estaba el lema: nadie debería tener que ganarse la bondad. Dentro, la cafetería brillaba con vida. Iluminación cálida, jazz suave, estantes de libros y el bajo zumbido de las conversaciones. Una pizarra cerca del mostrador no mostraba precios. Decía: tu primera taza corre por nuestra cuenta, la segunda, si puedes, por la de alguien más. El piano en la esquina esperaba al trío de la tarde. Las mesas no llevaban números, sino palabras escritas a mano. Esperanza, confianza, empezar.
Sofía estaba cerca de la ventana, observando el flujo de la humanidad. Una enfermera exhausta, un repartidor, una madre y 2 hijos, un espacio para el descanso, para la dignidad. Entonces la puerta se abrió. Entró un hombre, mayor, encorvado, empapado por la lluvia. Sus manos temblaban mientras sostenía la puerta. Parecía inseguro, casi disculpándose. Un joven barista se adelantó. «Señor, este lugar es solo para clientes. Si no tiene...» Sofía cruzó la habitación antes de que pudiera terminar, poniendo una mano suave en el hombro del barista. «Está bien», dijo. Luego se volvió hacia el hombre. «¿Le gustaría un asiento junto a la ventana?» Él asintió agradecido. Ella sonrió. «¿Y qué le gustaría hoy?» «Solo algo caliente», murmuró, «para sentarme un rato. Ha sido una mañana larga». La voz de Sofía se suavizó. «Entonces, hagámosla más larga, con un poco de paz». Miró al barista. «Aquí, la primera taza siempre corre por nuestra cuenta, sin preguntas, sin vergüenza». Él asintió, con los ojos muy abiertos. Lección aprendida. Mientras se dirigía a la parte de atrás, algo la detuvo. Se giró hacia la ventana y allí estaba él, Ricardo, de pie al otro lado de la calle, bajo un paraguas negro, el cuello de su abrigo levantado, su rostro tranquilo, sus ojos cálidos. No saludó, no entró, solo observó. Ella encontró su mirada, y en ese momento, silencioso, algo pasó entre ellos. Gratitud, despedida y algo más. Una promesa. Él asintió una vez, luego se giró y desapareció en la lluvia. Más tarde, durante la inauguración, Sofía estaba junto al piano con un micrófono en una mano y una taza caliente en la otra. Miró alrededor de la cafetería. Todos los asientos estaban ocupados, el aire denso de confort. «Hace años», comenzó, «pagué el café de alguien. No sabía quién era. Solo vi a alguien siendo menospreciado y no pude mirar hacia otro lado». Hizo una pausa. «Esa taza me costó $5, pero lo que me dio fue una nueva forma de ver el mundo». Algunos asintieron, otros se secaron los ojos. «Pensé que estaba ayudando a un hombre que estaba perdido», dijo. «Pero resulta que él me ayudó a encontrar la versión de mí misma que no sabía que se me permitía ser». Dejó la taza. «Esta cafetería no se trata de vender café, se trata de presencia, de aparecer cuando nadie más lo hace». Su voz se volvió más suave. «Un hombre me dijo ¿ves? La bondad no necesita ser recordada, solo necesita ser continuada». Ella sonrió. «Así que eso es lo que estamos haciendo aquí, una taza a la vez». Y casi como una ocurrencia tardía, añadió, «Algunos amores no necesitan romance. Algunas vidas cambian con nada más que un gesto amable y el coraje de sentirlo de verdad». La sala aplaudió. Un saxofón comenzó a tocar y en algún lugar de la parte de atrás se sirvió una primera taza para alguien que no sabía que la necesitaba hasta que lo hizo. Y así comenzó de nuevo. Gracias por acompañarnos en este viaje conmovedor, uno que comenzó con un solo acto de bondad y se convirtió en algo mucho más grande de lo que ninguno de los dos esperaba. Sofía no necesitaba un milagro. No persiguió la riqueza ni los títulos. Todo lo que hizo fue elegir preocuparse en una mañana lluviosa cuando nadie más lo haría. Y a veces eso es todo lo que se necesita para cambiar no solo una vida, sino 2. Si esta historia te conmovió, te inspiró o te recordó el poder silencioso de la compasión, no olvides darle a me gusta, comentar y lo más importante, suscribirte a Historias que Tocan el Alma. Aquí contamos el tipo de historias que sanan, elevan y nos recuerdan lo que significa ser verdaderamente humano. Nos veremos en la próxima, donde otra alma espera ser vista.